Esa cumbre de Barcelona ha protagonizado la actualidad informativa de este jueves. La de mañana viernes estará marcada por la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hace año y medio que no se reúne. Al mismo acudirá el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Garrido, entre otras cosas con el propósito de traerse los 142 millones del IVA que el Estado le adeuda a Castilla y León. Carlos Fernández Garrido, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y después de escuchar a la ministra que ha dicho que es una roca frente a las amenazas, ¿cree que lo van a conseguir? No solo usted, el resto de comunidades que también reclaman esa devolución de los millones del IVA. Sí, la verdad es que somos todas las comunidades autónomas de régimen común. Hay dos comunidades autónomas que ya cobraron, que es el País Vasco y Navarra, y el resto de comunidades autónomas estamos viendo cómo el Gobierno pues, nos debe ese dinero, que es un dinero que ya cobró a las personas de Castilla y León, que los ciudadanos de Castilla y León han pagado para financiar su sanidad, su educación, sus servicios sociales, y que el Estado lo que hace es mero intermediario entre lo que cobra a las personas de Castilla y León y lo que paga para esos servicios públicos. Y se lo ha quedado de forma inexplicable, no lo ha devuelto a las personas de esta tierra, pero tampoco lo ha destinado a financiar los servicios públicos. Y si no lo consiguen por las buenas, ¿reclamarán desde la Junta de Castilla y León judicialmente ese dinero? Nosotros vamos a intentarlo, por las buenas primero. Por tanto, vamos con ánimo de mano tendida, de exigencia. Estamos viendo también que el Gobierno tiene en estos días especial consideración a recoger las demandas de algunas comunidades autónomas. Esperemos que Castilla y León no sea el pagano de las exigencias de otras comunidades autónomas. Pero hay otras comunidades autónomas que ya han anunciado que sí que van a acudir a la vía judicial. Nosotros esperamos que el Gobierno cumpla. Pero esperamos lo que hasta nos mañana, debe. hasta la reunión de mañana. Es que la reunión de mañana va a ser decisiva. A mí me parece que el Gobierno tiene la responsabilidad de pagar lo que debe. Es que no se trata de que cuando alguien te debe algo tengas que ir siempre a juicio y crear un conflicto y un desencuentro entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Me parece a mí que el Gobierno tendría que ser sensible y pagar lo que debe. Si es que no niega que lo debe, lo que pasa es que no quiere pagarlo. Es decir, que si no paga lo que debe, sí que se acudiera a esa vía judicial. Pues nosotros lo que vamos a hacer primero es exigirlo. Y exigirlo con toda la contundencia y con el resto de comunidades autónomas. Y, lógicamente, sería muy mal recibido por la sociedad de Castilla y León y por todo Castilla y León un Gobierno que es débil con otras comunidades autónomas, pero lo paga a costa del resto de comunidades autónomas. ¿Les parece bien que otras comunidades sí que lo hagan? Hayan dado ese Sí, paso, a mí me parece sin esperar bien a la que reunión de todas mañana. lo exijamos, todos lo estamos exigiendo. Yo creo que en este momento solo me parece que la Comunidad de Madrid fue la que presentó el recurso, más la de Cataluña. La verdad es que usted recordará que en aquel momento la primera comunidad autónoma que presentó ese recurso fue Cataluña, y todas las demás pues decidimos no hacer seguidismo en aquel momento, que era el momento del juicio del proceso de la Comunidad de Cataluña frente al Gobierno de España, porque todos entendimos que el Gobierno iba a cumplir su palabra, lo que nos había dicho, que nos iba a pagar de forma inexplicable. Estamos viendo cómo ese dinero se lo está ahorrando y lo va a destinar a algo que no sabemos muy bien cuál será, ni a qué comunidad será, pero que parece que no va a ser Castilla y León. Esa prudencia que está exhibiendo la Junta en buena medida se debe a que le dan un margen de confianza a la ministra o que confían en las medidas paliativas que anunció el otro día Montero. Nosotros confiamos en el Gobierno de España que cumple lo que prometió. Medidas paliativas no nos gustan, porque paliar es cuando te han causado un daño, pues algo terminal, algo paliativo. Nosotros queremos no algo paliativo, algo curativo. En definitiva, una solución definitiva a una deuda que se tiene con esta tierra y que tiene que financiar esos servicios públicos. Es que no es difícil de entender. Las personas de Castilla y León pagan su IVA todos los meses, y una parte de ese IVA va a financiar su sanidad, su educación, sus servicios sociales. Y ese IVA que cobra el Estado y que ya han pagado los ciudadanos, se lo queda al Gobierno de España y no se lo da a las comunidades autónomas. ¿Y usted a qué cree que se refiere la ministra? ¿Qué cree que quiere decir cuando habla de esas medidas paliativas? No lo sé. Y no directamente de abonar el IVA. Mañana lo explicará, pero nosotros no aceptamos cualquier otra cuestión. ¿Se teme lo peor? Sí, nosotros no aceptamos cualquier otra cuestión que no sea que se nos pague lo que se nos debe. Es una cuestión de exigir aquello que es de esta comunidad autónoma, también es una cuestión de principios, el exigir lo que se le debe a uno, que además yo creo que el propio Gobierno es consciente de que nos lo debe. Este asunto del IVA no está en el orden del día de la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque por lo que le escucho y por lo que hemos escuchado en otras comunidades autónomas va a ser el eje central de esa reunión. Yo no sé si esperan algo de esa cita que tanto tiempo ha tardado en volver a reunirse. Pues tiene usted razón, no lo ha querido meter. La mayor parte de las comunidades autónomas hemos exigido que se meta esto en el punto de orden del día. La ministra ha dicho que va a ser una roca contra las comunidades autónomas, que somos leales a España, pero sin embargo hoy hemos visto una reunión del presidente del Gobierno y con una pleitesía extraordinaria por parte del señor Iván Redondo hacia quien es el presidente de una comunidad autónoma
que además está condenado, en este caso concreto, y yo creo que el Gobierno tendría que ser cumplidor con aquellas comunidades autónomas que demostramos lealtad clara y confianza en que el Gobierno cumpla con los ciudadanos de España. Bueno, le quiero preguntar por más asuntos que tienen que ver con el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne mañana viernes por la tarde, pero antes quiero que escuche unas declaraciones del Partido Socialista de aquí, del Partido Socialista de Castilla y León, de una de sus procuradoras, porque ha anunciado que va a registrar este viernes una enmienda a la totalidad y 5 parciales a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Sostienen desde el PSOE que la Junta no dice la verdad cuando asegura que una donación de padres a hijos no va a costar dinero y ponen ejemplos. Una señora de 70 años dona a su hijo una vivienda, que no sea su vivienda habitual, que le costó adquirirla 100.000 euros y la dona por un valor de 160.000 euros. Obtiene una ganancia patrimonial de 60.000 euros que tiene que tributar en su declaración de la renta del año siguiente. Pagaría a la agencia tributaria más de 12.500 euros. ¿Qué tiene el consejero que responder a la procuradora socialista? Pues la verdad es que me llama mucho la atención. Primero porque el Partido Socialista es coherente con ese principio de siempre subir impuestos. Pero claro, ahora que eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges, parece que lo que nos está pidiendo es que eliminemos el resto de los tributos que pagan los ciudadanos de esta tierra. Lógicamente, nuestro compromiso era eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que es lo que hacemos. Lo que no hacemos es eliminar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que lógicamente en una parte muy relevante, al menos en la mitad, corresponde su regulación al Estado. Me parece que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto que nosotros en Castilla y León tenemos deducciones importantes, pero el impuesto de sucesiones y donaciones también es un impuesto especialmente injusto. ¿Por qué? Porque primero se corresponde con una renta que ya pagaron los padres, a la hora de generar esos recursos, a la hora de tener ese patrimonio, y que ahora se transmite a unos hijos y por tanto es un elemento de justicia, pero también es un elemento de crecimiento económico, en la medida en que lógicamente poner este dinero en manos de las personas de Castilla y León pues va a generar capacidad de consumo, capacidad de inversión, no poner en riesgo las empresas a la hora de esas transmisiones patrimoniales y por tanto yo creo que es bueno para el crecimiento económico. Yo creo que hay una principal diferencia entre el Partido Socialista y nosotros. El PSOE siempre piensa que para tener más ingresos hay que subir los impuestos y nosotros pensamos que para recaudar más hay que crecer más, hay que crear empleo, hay que contribuir a que la economía vaya mejor. Por tanto, una buena fórmula para contribuir a que haya empleo y a que la economía crezca mejor muchas veces es bajar impuestos, todo lo contrario de que los propone el Partido Socialista. Ahora que me habla usted de bajar impuestos, precisamente la ministra de Hacienda criticaba hace unos días a las comunidades que deciden bajar esos impuestos, tener esa fiscalidad a la baja y que al mismo tiempo reclamaban más dinero para financiar los servicios públicos. Decía que no entendía que se recaude menos y que se pida más al Estado para subvencionar, para financiar los servicios públicos. ¿Usted qué tiene que responderle? Es que Castilla y León, por bajar impuestos, no necesariamente va a recaudar menos, porque bajar impuestos supone muchas veces más actividad productiva, más dinero en manos de las personas de Castilla y León, capacidad de que estas personas puedan invertir, puedan generar empleo, puedan generar riqueza y al final más actividad productiva y más empleo son más personas pagando. Aquí no se trata de que una poca gente que trabaja pague mucho, sino que haya cada día más gente trabajando y tanta gente trabajando contribuya con sus tributos a esa recaudación de los impuestos de todos. Por tanto, es una visión muy distinta de la sociedad, de aquellos que creen que un gobierno está para subir impuestos y aquellos que creemos que un gobierno está para generar facilidades para el empleo, para generar facilidades para el crecimiento económico, también haciendo la vida más sencilla y más simple al conjunto de la sociedad. ¿En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana espera algún avance en lo que las comunidades llevan demandando, y sobre todo una como Castilla y León desde hace tanto tiempo, que es una reforma del actual modelo de financiación autonómica? ¿O creo que, no le voy a decir que si va para largo, porque ya va para largo desde hace tiempo? Sí. ¿Va a ocurrir algo que tenga que ver con eso, con ese modelo, con ese nuevo modelo? Yo espero que haya avances, porque el modelo actual es del año 2009. Todo el mundo puede entender que en el año 2009 estábamos en recesión. El déficit público de aquel año para toda España fue del 11,5% y, por tanto, el contexto fue muy negativo para ese modelo de financiación. Lo que se ha quedado es ese modelo antiguo y malo. Ya fue malo para el principio para nuestra comunidad autónoma. Desde su aplicación hemos venido perdiendo peso en el conjunto de los ingresos del modelo. No nosotros, sino el conjunto de las comunidades autónomas de interior, las comunidades autónomas que tienen un peso más rural, las comunidades autónomas que tenemos mayor esperanza de vida, hemos sido muy perjudicadas por ese modelo. Cuanto más dure, peor, pero es que además ya ha dejado de tener vigencia hace un tiempo y se nos está
aplicando de una forma extraordinariamente larga. Yo creo que tiene que reformarse cuanto antes para financiar adecuadamente unos gastos que han sido crecientes, sobre todo en el sistema sanitario, educativo y de los servicios sociales. Los sindicatos les reprochan que todavía no tengamos presupuestos de la Junta. Pero es que hay algunos datos que necesitamos saber para tener esos presupuestos. Por ejemplo, mañana ha Pero anunciado... recuerden que hay otras comunidades autónomas que sin tener esos datos todavía sí que los han aprobado. Sí, pero luego han tenido que hacer, como usted sabe, ajustes y recortes en el gasto, que muchas veces es hasta incluso peor. La ministra ha anunciado que mañana nos va a informar sobre una nueva senda de déficit público y de deuda, que va a ser distinta de la que está acordada. Si nosotros hubiéramos entregado ya el presupuesto, hubiéramos entregado el presupuesto con la anterior senda, que va a ser diferente de la actual, con el modelo de ingresos a cuenta del año 19, en vez del que corresponde con el año 2020, y hubiéramos tenido que hacer muy importantes ajustes presupuestarios que yo creo que no merecen los ciudadanos de esta tierra. Merece, yo creo, esperar un poco a conocer los datos reales para hacer un presupuesto ajustado a las condiciones de ingresos que esta comunidad autónoma va a disponer. ¿Se mantienen los plazos? En abril, en Semana Santa, presentar el proyecto para a continuación aprobarlo. Nosotros estamos ya con el presupuesto prácticamente finalizado. Lo que estamos esperando es que se nos dé esta información y estos datos para poder presentarlo. Es que, desgraciadamente, el Estado todavía no ha aprobado el suyo y, lógicamente, como usted comprende, más de las 2/3 partes del presupuesto de Castilla y León procede de las aportaciones del presupuesto del Estado. Es complicado hacer un presupuesto de una comunidad autónoma sin saber los datos ciertos del presupuesto del Estado. Y el Estado todavía, como usted sabe, no nos ha informado de esos datos y tampoco ha procedido a elaborar su presupuesto. Yo creo que estaremos en condiciones en las próximas semanas de presentar un techo de gasto y en cuanto se nos dé el dato concreto aprobado por el Consejo de Ministros de cuál es el escenario difícil para Castilla y León, de presentar el proyecto de presupuestos para nuestra tierra. ¿Y se avanzan más bajadas de impuestos en ese proyecto, aparte de la supresión de donaciones y sucesiones? Nosotros nos hemos comprometido varias bajadas de impuestos en esta legislatura. La legislatura acaba en el año 2023. Básicamente son reducciones impositivas ligadas al mundo rural, es decir, para la adquisición de viviendas en el mundo rural, para personas jóvenes en el mundo rural, en definitiva, porque creemos en una fiscalidad favorable para el mundo rural. También es una invitación que hacemos al Estado, que haga políticas favorables de fiscalidad para el mundo rural. Pero en este año la principal prioridad es la eliminación de este impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, entre cónyuges, al 99% de la eliminación, y tendremos el resto de la legislatura hasta el año 2023 para sucesivas bajadas de impuestos. ¿Se va a poder mantener esa fiscalidad durante toda la legislatura, teniendo en cuenta un poco el horizonte económico que se avecina, donde no vamos a hablar de crisis, pero sí de ralentización? Es que a veces cuando el escenario económico cambia, como ha cambiado en estos últimos meses, el principal riesgo es todo lo contrario, subir impuestos, acentuar el dato negativo, incidir en los elementos que contribuyen a destruir empleo. Si precisamente llevamos algunos meses malos desde el punto de vista económico en el conjunto de España, aunque en menor medida en Castilla y León, es precisamente por ese hecho, por algunos anuncios del Gobierno de subidas de impuestos, por algunos anuncios del Gobierno en materia de política económica que generan mucha inquietud y que ahuyentan y retrasan las inversiones por parte de las empresas. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario, generar confianza, generar estabilidad y ayudar a crear empleo y puestos de trabajo. Yo creo que eso es lo que nos diferencia fundamentalmente a veces a unos gobiernos y a otros. Bueno, gobiernos que aplican políticas que crean empleo y gobiernos que aplican políticas que, aunque ellos no lo sepan, destruyen empleo. Bueno, pues esperemos que tengan suerte en esa reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que nos cuente al término de la reunión que la ministra ha dicho que sí y que devuelve esos 142 millones de euros del IVA que pagaron ya los ciudadanos de Castilla y León. Gracias, consejero. Gracias, Carlos Fernández Carriero, por acompañarnos en el tiempo de entrevista. Muchas gracias. Ha sido un placer, y también a los televidentes de Televisión Castilla y León. Gracias. Buenas noches.